Bienvenidos a un nuevo episodio de Blue Eye Podcast. Hoy tenemos un episodio especial con motivo de la visita del Santo Padre a Madrid y de la publicación de Magnificat Humanitas, la primera encíclica de León XIV. Un documento que reflexiona sobre algunos de los grandes desafíos que plantea la inteligencia artificial y sobre cuestiones tan relevantes como la dignidad humana, el poder tecnológico o el futuro de nuestra sociedad. Para ello nos acompañan Pablo Sáez Hurtado. Con su segunda visita al podcast, él es AI Senior Counsel en el despacho Delphi, presidente de la Comisión Joven de ENATIC y uno de los principales y más reconocidos divulgadores sobre la AI Governance en castellano. Y Fran Hidalgo Barquero, emprendedor, profesor universitario y divulgador centrado en tecnología, filosofía y literatura. Antes de entrar en materia, vamos a poner un poco en contexto a nuestra audiencia con Arantxa. Hoy ha aterrizado en Madrid el Papa León XIV. Este viaje apostólico es la 9ª visita que un papa realiza a España. Será además la primera vez que el sucesor de Pedro interviene en el Congreso de los Diputados, marcando así un hito histórico. León XIV fue elegido en 2025 tras el fallecimiento del Papa Francisco. Su pontificado ha estado marcado por una firme postura diplomática ante las crisis internacionales, desde los conflictos armados en Oriente Próximo o Ucrania hasta las hambrunas en Sudán. Recientemente el Santo Padre ha publicado su primera encíclica, Magnificat Humanitas, con el ánimo de influir en un debate de fondo sobre una de las tecnologías que definen nuestro tiempo, la inteligencia artificial. Siguiendo el ejemplo de su predecesor León XIII, que en el siglo XIX estableció la respuesta de la Iglesia ante la cuestión social generada por la Revolución Industrial, el actual pontífice ha compendiado la doctrina de la Iglesia Católica en la Cuarta Revolución Industrial. Pablo, Fran, bienvenidos a Blue Eye Podcast. Muchas gracias, un placer volver. Muchas gracias, Lidia Arantxa. Bueno, chicos, pues vamos a empezar abordando en primer lugar qué es una encíclica, porque este es el documento que vamos a tratar. ¿Me podéis comentar un poco por qué se plantea esta... Bueno, porque ya León XIV en su segundo año de pontificado escribe una encíclica sobre inteligencia artificial? ¿Empiezo yo? Vale, gracias, Fran. A ver, una encíclica tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión normativa en el fuero interno de las personas católicas, urbi et orbe, a toda la humanidad católica, y también es un documento normativo que vincula a los ministros de Dios, es decir, a los sacerdotes que están jerárquicamente, cardenales, obispos y sacerdotes generales que están por debajo del pontífice. La razón por la cual decide el Santo Padre hacer su primera encíclica de inteligencia artificial es porque quiere celebrar una epifanía crucial que se celebra el 15 de mayo, que fue el 135 aniversario de otra encíclica, que es la encíclica Rerum Novarum de su antecesor nominativo, que es León XIII. Y básicamente, como en aquel momento, en 1891, ocurrió que la segunda revolución industrial afectaba gravemente a la dignidad humana, porque un liberalismo sin ningún tipo de límite a nivel económico acaba por provocar una suerte de esclavismo en pleno siglo XIX. Ahora se ha dado cuenta el Santo Padre que la inteligencia artificial tiene una dimensión de cosificación y vulneración masiva de la dignidad humana, como aquel entonces esa economía de mercado laissez-faire, sin ningún tipo de guardarraíl y sin ningún tipo de derechos que pudieran proteger y ser barrera de contención de esa avaricia sin límites. Bueno, pues en este sentido, justamente habéis citado la encíclica Rerum Novarum, que es de León XIII, finales del siglo XIX, pero ha habido otros hitos desde entonces. Esta encíclica se incardina dentro de una tradición, lo que sería la doctrina social de la Iglesia. ¿Nos podrías explicar cuáles serían los principales hitos y qué se entiende por esta doctrina social de la Iglesia? Porque la Iglesia Católica también quiere contribuir a este debate, a abrir este debate tan fundamental. Bueno, sin entrar específicamente en la doctrina social de la Iglesia, que seguro que Pablo puede aportar una visión mucho más completa, a nadie se le escapa hoy día que los cambios tecnológicos conllevan un cambio social, ¿no? Y según qué cambio tecnológico, pues con mayor repercusión, ¿no? La repercusión de este creo que estamos empezando a intuirla, pero sí que creo que es importante que, aunque esté centrado a la encíclica en torno a la inteligencia artificial, todos estos cambios vienen
produciéndose evidentemente de manera paulatina, ¿no? Y concretamente podemos pensar desde el origen de Internet, la llegada del smartphone, redes sociales y, si queréis ahora, la inteligencia artificial, como una tecnología que, sin ánimo de frenarla, creo que ya hoy está claro, y gracias a personas con un altavoz tan importante como el de León XIV, es posible que a través de este tipo de personas pues, poner en el debate público algo que ya intuíamos que es necesario y que hay otras voces no interesadas en que este guardarraíl, este propósito que probablemente tengamos que darle a esta tecnología, pues de algún modo es importante ponerlo encima de la mesa y para eso estamos aquí, por eso hay que agradecer la encíclica, ¿no? Independientemente de tus creencias, por supuesto. Claro, y bueno, cabe destacar que antes de esta encíclica ya existían iniciativas de inteligencia artificial dentro de lo que es el ámbito religioso, como Rome Call for AI Ethics o documentos como Antiqua et Nova. ¿Nos podéis decir algo sobre estos documentos? A ver... un poco para ver la línea hasta dónde ha llegado sí, él a este pensamiento. Sí, por complementar a Fran y responder a lo que ha preguntado antes Arantxa, no es un punto de inflexión la encíclica en el sentido, sí lo es a nivel de primer documento internacional sólido, sesudo, referencial, pseudo-humano y pseudo-divino, que existe a nivel de, en fin, la ética y la normatividad de la inteligencia artificial. Pero tampoco es un punto de inflexión en el sentido de la tradición de esa aportación continua que hace la Iglesia Católica a su doctrina social. Básicamente, ¿qué quiero decir con esto? Que, por supuesto, la Iglesia Católica es un actor observador del mundo y, por supuesto, se tiene que posicionar con la mayor neutralidad posible. Y de igual manera que en aquel momento León XIII, con Rerum Novarum, o el propio Papa Francisco, que a mi parecer fue un papa excepcional y ejemplar, como es también León XIV, bueno, hay una continuidad donde la Iglesia está persistentemente defendiendo la dignidad humana frente a aquellas realidades, entre ellas la inteligencia artificial, la tecnología, que en aquel momento la revolución industrial, donde se está soslayando la dignidad humana. Entonces, esa es la política de doctrina social de la Iglesia, que no consiste, por supuesto, en ningún tipo de influencia intervencionista en una realidad que deben legislar los Estados, pero sí que tiene que ser el altavoz y el salvaguardador de la dignidad humana, independientemente de la realidad jurídico-política que haya en un lugar y tiempo concreto y determinado, porque hay cosas superiores a ese tiempo y lugar que tienen que ser protegidas y alguien tiene precisamente que recordarlas. Respecto a Antiqua et Nova, Antiqua et Nova es un documento distinto a esta filosofía de Magnifica Humanitas, porque Antiqua et Nova era, digámoslo así, aunque parezca un poco frívolo, era el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial interno del Vaticano. Uh-huh. O sea, el Vaticano, totalmente alineado al marco legislativo más ambicioso a nivel, digamos, normativo que existe en el mundo, que es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, también consideró conveniente delimitar una serie de normas internas de lo que el Vaticano tenía que hacer con la inteligencia artificial y todos, por supuesto, pues los ministros, los obispos, los cardenales. Por eso no es un documento de la misma naturaleza, alcance ni filosofía que Magnifica Humanitas. Uh-huh. Claro, en este sentido, y después de haber visto las referencias que hemos visto antes, a mí me ha llamado la atención históricamente cuando la Iglesia Católica ha visto un punto de inflexión socioeconómico, también del orden internacional. En el siglo XIX hemos hablado de la encíclica de León XIII. Luego, posteriormente, Pío XI, en 1931, con 40º Anno, donde habla de la crisis económica que había aparecido tras el crack del 29. Posteriormente, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el magisterio de Pío XII, con el desarrollo también de esta doctrina social, que intentan fundar el derecho en el interés y no en la fuerza. Posteriormente, con el Concilio de Vaticano II, con el pontificado de Pablo VI. Es bastante interesante que la Iglesia intente también establecer una especie pues intentar poner aportar al debate filosófico, moral, cuando se producen estos cambios en las sociedades humanas. Y en este sentido también me gustaría, dentro de la encíclica actual, destacar cuáles son las principales referencias, porque vienen referencias
bíblicas, la Torre de Babel, el libro de Nehemías, la construcción de la ciudad de Jerusalén. Vienen otras referencias hasta hablar del Señor de los Anillos. ¿Nos podéis explicar brevemente por qué se incluyen estas referencias y qué guiños se quieren hacer? O sea, a qué tipo a quién quieren llegar y por qué se incluyen y cuál es su significado. Bueno, pues realmente yo creo que a la Iglesia como a tantas instituciones no se le escapa que la narrativa es un vehículo fundamental, ¿no? para comunicar, ¿no? Y la Torre de Babel, que ahora dejo a Pablo que comente en mayor detalle su significado, ¿no? A mí me recuerda mucho también al Protágoras de Platón, ¿no? Uh-huh. Y a Prometeo robando el fuego a los dioses, uh-huh. etcétera, que etcétera. También lo incluye una metáfora de Prometeo en la propia encíclica, efectivamente tiene todo el sentido, ¿no? Que la incluya. Hablamos de un ser humano o distintas corrientes, ¿no? Un ser humano que cree que no tenemos límite y otro que sin intención de limitarle, de algún modo le viene a decir, oye, de nuevo, propósito, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Y ahí es donde creo que apunta muy bien, tanto utilizando la Torre de Babel, que, como sabéis, además, está ambientada en Mesopotamia, donde se inventó también la escritura, pues hace ese tipo de vínculos, ¿no? Y ese tipo de referencias. Y una referencia también que me gusta mucho es la de Hannah Arendt, ¿no? Que comentábamos también antes de grabar, pero creo que es muy interesante darle contexto a la audiencia para aquel que no tenga situada la Torre de Babel, Pablo. Pues a ver, la encíclica juega y demuestra también la capacidad narrativa del Santo Padre y la riqueza cultural y filosófica, porque en su formación es matemático, filósofo y jurista, o sea, un espectacular tándem, ¿no? Y juega mucho con las dicotomías. Una de las principales, por no decir que es la que pivota en la totalidad del texto, es precisamente ese conflicto entre la Torre de Babel y Nehemías. ¿Qué quiero decir con esto? La Torre de Babel, como bien sabemos, fue producto de la ambición humana, pero estaba totalmente desligado de, el principio de subsidiariedad de la creación frente a Dios. ¿Qué pasaba? Que efectivamente, además, había otro elemento, que era la imposibilidad de ponerse de acuerdo entre todos los constructores de la Torre de Babel, porque había distintas lenguas. Frente a esa situación está Nehemías, que es un hombre que por sí mismo, con su propia mano, va construyendo poco a poco, paulatinamente, Jerusalén. Y entonces, claro, ahí está el conflicto entre, vamos a ver, la inteligencia artificial. ¿Quieren ustedes que se convierta en una Torre de Babel? Que haya una conversación donde algunos hablen en chino, otros en inglés norteamericano y otros los europeos. ¿O vamos a sentarnos todos a construir pieza a pieza esta nueva Jerusalén, que es la realidad digital hipervitaminada y turboalimentada bajo la era de la inteligencia artificial, generativa o no? ¿O estamos dispuestos a hacerlo conjuntamente todos, paso a paso? Es decir, lo que está aquí haciendo el Papa es buscar la base estructural del multilateralismo, es decir, unos principios rectores mínimos por los cuales todos los países del mundo, entre ellos está el principio inalterable de la dignidad humana, tienen que estar predispuestos a hacer una legislación de mínimos en inteligencia artificial. Y no, como está ocurriendo a día de hoy, que es la cuestión geopolítica, que el Santo Padre es perfectamente consciente de ella, porque además se ha enfrentado de manera ejemplar con un personaje, por llamar un eufemismo, como el señor Donald Trump, en su deseo de fiscalizar el código fuente de Anthropic para utilizarlo donde ha querido, en Venezuela, en Irán, también, por supuesto, con su aliado Israel lo ha utilizado en Gaza, en Líbano, etc. Pues precisamente es lo que está apelando el Santo Padre, y lo está apelando con una riqueza literaria, un conocimiento exquisito y una redacción muy impresionante, con esa dicotomía. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a hacer esos principios de mínimos o no entendernos entre nosotros y poder acabar llevando a la inteligencia artificial en la realidad no necesaria más desafiante de la existencia del ser humano y sus seres vivos de la historia del hombre? Y si queréis también es un arma argumental en cierto sentido, porque se nos está vendiendo especialmente a los europeos, que quizás somos pioneros en tratar de poner ese guardarraíl, que estamos en contra de la innovación si intervenimos mínimamente, ¿no? Y esa es una idea, primero, que nos lleva a ser muy complacientes y a permitir de una manera bastante infantil que los demás decidan por nosotros, ¿no? Y esto afecta a todos los ciudadanos, a todos. Entonces tenemos el derecho a opinar también y a decidir si queremos enfocarlo de una manera o de otra. En ese sentido, hay que recordar y poner encima de la mesa que se ha regulado sobre temas complejísimos a nivel mundial.
armas nucleares, tráfico aéreo. ¿De verdad no vamos a poder regular sobre cualquier otra cuestión si lo decidimos juntos? ¿Por qué no? Claro. Si me permitís, solo hay un punto de inflexión. Las bombas nucleares y posteriormente las de hidrógeno acabaron legislándose después de 2 catástrofes, Hiroshima y Nagasaki. Por eso yo siempre que hago estas intervenciones siempre me planteo por qué hay que esperar a que haya una catástrofe de esa naturaleza en legislar la inteligencia artificial. O sea, hace falta que... Estas catástrofes son de otra manera, son como más paulatinas, como más internas. Me refiero que la de la bomba nuclear es una bomba que mata a millones de personas, pero esto de la inteligencia artificial a mí me parece que es como más... Paulatino, sí, como más sutil el daño, me refiero, no es tan explícito. Estoy de acuerdo con Pablo en que sí que te puedes encontrar en ámbitos de ciberseguridad, ¿no? Con un zero day, que es como llaman a situaciones catastrofistas, ¿no? En todo esto. Y estando de acuerdo contigo, Lidia, ¿no? En que efectivamente esto es un gota a gota, ¿no? O al menos es menos percibido por el ciudadano, o quizás es menos percibido porque estamos más alienados por todos estos medios digitales que nos rodean hoy día. Sí que estoy de acuerdo también con Pablo en que podemos estar ante un potencial evento que ni siquiera sabemos cuál es. Efectivamente. Y simplemente porque no estamos poniendo los medios para evitarlo. Claro. Bueno, habéis comentado varias veces que esto de la encíclica tiene un altavoz muy, muy grande y leyéndola pues uno encuentra también que pone a la dignidad humana en el centro de la lectura. Pero es cierto que quien hoy está marcando el rumbo pues son las grandes empresas tecnológicas, los estados y gobiernos. Yo os hago una pregunta. ¿Creéis que esta encíclica y todo lo que se está formando a su alrededor, que todo el mundo está hablando de ella y demás, tiene realmente capacidad de influencia en la dirección que está tomando el mundo o igual se queda ahí? Porque todos estos problemas que nombra la encíclica ya son nombrados, vienen siendo nombrados desde hace ya varios años. ¿Empiezas tú? Bueno, realmente es que no hay otra alternativa que hacer ejercicios como este y que mejor que hacerlo desde de nuevo un altavoz como el del Papa, ¿no? Es que la alternativa es la fuerza y no se nos ocurre, no sé si porque tenemos de nuevo esa característica europea o por qué el llevar la conversación por ahí, o quizás porque no tenemos la fuerza para imponerla. Pero desde luego hay que celebrarlo, insisto. El otro día tuvisteis aquí a otro invitado que también está haciendo este tipo de denuncias, ¿no? Ángel Gómez de Ágreda. Sí, desde otro punto, ¿no? Claro, yo lo decía porque como la encíclica pues tiene ese componente también religioso, para los que no son religiosos quizás no tiene... Bueno, yo creo que es un referente filosófico intelectual, ¿no? Más allá de las creencias concretas de cada uno. Por si quien nos escucha que no es religioso, que también tenga el mensaje de la encíclica encima de la mesa, más allá de la distinguir la espiritualidad de la religiosidad, ¿no? Y creo que aunque uno pueda sentir que no es religioso en sentido estricto, creo que la madurez y el tiempo a todos nos va dando ese pequeño toque de espiritualidad, ¿no? Que te hace respetar a cualquier persona y a cualquier institución, o al menos escucharla, ¿no? Desde luego esto es una institución que lleva muchos años entre nosotros, ¿no? Entonces creo que es un punto de inflexión en cuanto a esa necesidad de denuncia, ¿no? Efectivamente ha habido anteriormente, pero yo sinceramente, que llevo también bastantes años leyendo sobre el tema, escribiendo sobre el tema, de verdad lo siento como un punto de inflexión, porque hasta ahora, especialmente tras la segunda llegada de Trump, pero también antes con Biden, la sensación era de abandono total a todo lo que no fuese ir en línea con este pragmatismo absoluto en el que estamos viviendo. Yo creo que la encíclica, recojo totalmente el guante de Fran con el tema referencial, esa palabra. Tiene 2 dimensiones. Está la dimensión como mayor documento histórico y también más valioso, por el carácter sapiencial, primero por la naturaleza del texto, segundo por la profundidad y el detenimiento y la erudición que subyace al texto. Pero también es una referencia porque, aparte de toda la cuestión normativa que ahora también abordaré, que es la otra dimensión, es que es un texto que prácticamente lo que hace es convertir, o digámoslo así, es decir, supone la fecha de inicio de una ética de la inteligencia artificial universal.
Porque, insisto, lo que está jugando con esa dicotomía el Santo Padre es precisamente la necesidad de entenderse. Es decir, puede ser perfectamente la base inspiracional de una normativa multilateral, nada más y nada menos que precisamente por un embajador del calibre humano y divino como es el Santo Padre, que aparte de ser quien es una persona irreprochable en conducta y en conocimientos e información. Pero la otra dimensión es la parte normativa, es decir, muchas grandes normas, entre ellas el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, en su parte puramente dispositiva, se remiten continuamente a una parte previa, que es la de explicación del por qué es importante esta norma. Y, por ejemplo, el Reglamento de Inteligencia Artificial, en la parte no dispositiva, es decir, sus considerandos, que es la antesala de la parte dispositiva de un reglamento, es la más amplia de la historia legislativa de la Unión Europea, porque veían la especial necesidad de justificar por qué había que sacar este reglamento. Y en esa parte, esta encíclica, no queriéndolo reducir a meramente un texto inspiracional para un texto normativo, coercitivo, exigente, vinculante, como puede ser un reglamento europeo o una norma nacional, es también muy importante, porque lo que hace el Santo Padre con la encíclica es dar fundamentos donde no la había. Un fundamento espectacular a nivel de profundidad y a nivel, en fin, de riqueza de la narrativa que tiene detrás. Entonces... Sí. Si me permites, Pablo, también creo que a la pregunta de Lidia es una muy buena excusa para romper esa idea de que tienes que comulgar exactamente con tu cámara de eco, ¿no? Oye, ¿por qué no puedes estar de acuerdo con un líder espiritual, no lo sé, musulmán, cristiano? Para mí es algo que no está en absoluto reñido, ¿no? Hablábamos el otro día también, aquí los cuatro, de Francisco de Vitoria. Persona religiosa, por supuesto, fraile, y curiosamente ayer, hoy es día 6 de junio, ¿no? Ayer 5 de junio le nombraron doctor honoris causa en la Universidad de Salamanca, la Universidad Pública de Salamanca. En el ámbito del derecho internacional hay una cuestión que se llama la movilización de la vergüenza. Esto quiere decir que a lo mejor no hay un instrumento jurídico vinculante que permita que los estados se vean obligados a aplicar determinadas normas, pero existen pues otros instrumentos que no son vinculantes, como pueden ser el EPU, el informe, o sea, informes sobre derechos humanos, investigaciones que sirven para que haya un debate, para que se conozca, para que sea transparente. Entonces, para mí esta encíclica va un poco por ahí. Intenta ser un referente para que otros puedan también empujar hacia el mismo lado. Es decir, parece que ahora estamos todos abocados a un realismo político total y que entonces no, pues las cuestiones morales, las cuestiones éticas no tienen lugar en el debate. Entonces, yo creo que recoge esta idea de que sí que puede tener, que incluso con una tecnología nueva que aporta muchos beneficios, el Papa dice que estos beneficios están muy concentrados y que se puede utilizar de otra manera y que sí se pueden aplicar principios éticos. Y de hecho, de forma generalizada, creo que este discurso, estas ideas que trasluce la encíclica han tenido muy buena prensa, han tenido muy buena acogida entre los distintos estados, empezando por España, donde está ahora mismo el Papa. A ver, yo de esto diría lo siguiente. La encíclica, si queremos decir que tiene objetivos, tiene dos objetivos muy importantes. En el plano del foro interno de cada uno de nosotros, que se lo voy a dejar para luego porque requiere más desarrollo, y en el plano, insisto, de la multilateralidad. Entonces, efectivamente es lo que estamos diciendo. El Papa lo que está intentando visibilizar con esa dicotomía que hemos hablado antes, ¿no? Esa metáfora, precisamente es que nos tenemos que entender en la inteligencia artificial, tenemos que llegar a unos principios de mínimos. Entonces es un texto con un objetivo inspiracional, aparte del de denuncia de no podemos ir por este camino, no podemos permitir que todo lo técnicamente viable sea viable, porque hay otros elementos normativos y éticos que, aunque la técnica no necesite ponerse esos límites, hay que ponerlos por realidades multifactoriales que no sean puramente científicas o matemáticas, etcétera, ¿no? O sea, que todo lo que podemos hacer no quiere decir que se deba hacer. Efectivamente. O sea, por poder hacer, podemos hacer camiones con monóxido de carbono a las afueras de Survivor. Por poder hacer, podemos hacer cámaras de gas donde caiga un cristal de ciclón B y eclosione contra el suelo diciendo a la gente que se va a duchar. Por poder hacer,
Efectivamente, es más, hay una frase de Freud en una obra maestra que justamente escribió en el año que ascendió el nazismo, ominosamente el año 33, que es una obra maestra que se llama El malestar de la cultura, donde lo que dice Freud básicamente en ese libro magistral, necesario, que no es muy largo, son 90 páginas porque ya estaba muy senil, etcétera, es que el ser humano necesita de autodotarse de marcos normativos que sirvan de límite, porque por sí mismo no es capaz de contenerse. Y básicamente su tesis es, para que haya cultura necesitamos contención. Es muy importante ese libro, y precisamente ahí es donde aparece el derecho, porque los seres humanos por motu propio, nosotros sí, porque a lo mejor somos personas con sentido común, con convicciones íntimas, con empatía y dignidad, pero no toda la gente tiene esos elementos internos en su fuero interno. Y de la otra dimensión o el objetivo de la encíclica es el fuero interno. ¿Dónde aparece ese fuero interno? En lo que yo llamo la antesala del PROM. Y ahí conecto con Hannah Arendt totalmente. Como el derecho, concretamente el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, tiene una monstruosa exclusión en el artículo 2, entre otras que tiene, como que no va a regular el uso de la IA en el ámbito militar, o que la IA open source, hasta que se pongan vistas a mercado, está exenta a nivel de regulación. Pero la más lacerante de todas es la del punto 10 del artículo 2, que básicamente dice: cuando una persona utilice la inteligencia artificial con carácter personal no profesional, no se ve vinculado por este reglamento. Eso suponía que antes de esta encíclica no había ningún texto normativo, digámoslo así, en el sentido espiritual y de fuero interno de esta encíclica a los católicos, ¿no? Y como referencia más allá de los católicos. Y más allá de los católicos. Correcto. Que sirviese de antesala cuando uno escribe un PROM, porque como no hay una norma que a ti te obligue a nivel jurídico de hacer A o B cuando escribes un PROM, y tenemos prácticamente una tecnología inédita accesible a un teléfono sin ni siquiera pagar con los modelos freemium o las IAs open source, esta encíclica sirve: piensa antes de escribir el PROM. A ti es el imperativo categórico, pero de nuestra era. Es decir, piensa antes de hacer el PROM las consecuencias. ¿Te gustaría que alguien hiciera ese PROM que llevase esas consecuencias a ti? Es decir, conciencia sobre ese régimen de los datos, sobre Claro. lo que, porque al final te estás un poco vendiendo. Claro. Efectivamente. Y ya para acabar esta parte de ética del podcast, vamos a recuperar una reflexión de Romano Guardini que atraviesa toda la encíclica, que es que tener más poder no significa necesariamente estar mejor preparados para utilizarlo. Y esto para nuestra audiencia pues da que pensar. Entonces vamos a pasar a la parte más geopolítica, que justo estabas introduciendo con la IA militar, y aquí pues doy paso a Arantxa. Bueno, pues en primer lugar hemos citado antes, uno de los debates que la encíclica recoge es el debate de la guerra justa, que enlaza precisamente también, de vuelta volvemos a España, con la doctrina española, con la escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria que hemos citado, y que se considera el inicio del fundamento del principio del derecho internacional. ¿Nos podríais comentar por qué León XIV se introduce este debate sobre la guerra justa, por qué aboga y qué ejemplos concretos veis que incitan al Papa a introducirse aquí? Bueno, sabéis, y si no corrígeme Pablo, que tú eres el jurista de la sala, que la idea de la guerra justa la introduce Francisco de Vitoria, al que hemos mencionado antes, y que curiosamente, como estamos comentando justo ayer, fue nombrado doctor honoris causa, con carácter póstumo, evidentemente, de la Universidad de Salamanca. Pues bueno, sabéis que en el mundo anglosajón alguien que predomina mucho, no solo en el mundo anglosajón, en toda la historia del pensamiento es Hobbes, ¿no? Con esa idea del el hombre es un lobo para el hombre, y precisamente Francisco de Vitoria, si fue conocido, fue por decir lo contrario, ¿no? El hombre no es un lobo para el hombre. Y en relación con la guerra justa, y no solo con la guerra justa, ¿no? Con la idea de vivir en sociedad, y con esta idea o esta cápsula que acabamos de comentar, lo comentaba antes también Pablo, ¿no? El ser humano en la naturaleza no tenía límites. Literalmente pues era un animal egoísta que recurría a la violencia pues para solventar sus necesidades más básicas, ¿no? El vivir en sociedad es otra cosa. El vivir en sociedad es precisamente pues saber que tienes límites, madurar, vivir en lo público, entendido como un espacio en el que todos podemos pues conversar antes de llevar todo a un punto bélico, ¿no? Y es cierto que bueno, pues la guerra nos ha acompañado siempre, ¿no? No es nada nuevo.
No quiero entrar en si ahora tenemos más conflictos bélicos que hace 50 o 100 años, desde luego. Sí, se ha producido un pico en las últimas recientes, sí. Tú tienes el dato, Arantxa, mejor Sí. que yo, ¿no? Pero desde luego todo está muy relacionado, ¿no? Con lo que comentábamos también al inicio, hablando de la inteligencia artificial. Estamos en un momento histórico en el que se le da mucha importancia al individualismo, probablemente con esa intención de llevar todo a lo pragmático, ¿no? Oye, hay una guerra, pues que la haya, ¿no? Y total, aquí no nos toca, o justificarla de una manera muy básica, etcétera, etcétera. Y de nuevo vuelvo a la tecnología, ¿no? Como cambio social, que tanto por la vía de la inspiración como por la vía de la intervención, a veces es necesaria, nos requiere hacer esta reflexión para poner guardarraíles o lo que corresponda, ¿no? Porque de otro modo hacemos que los ciudadanos vean como normal que cada X tiempo haya una guerra o haya cualquier otra cosa, o peor aún, ¿no? Que la dignidad de las personas se vea en función de su origen, su raza o su lugar geográfico. Y esto es algo que tiene mucho que ver con la idea de deshumanizar, ¿no? que estábamos comentando. Oye, el tema de Gaza, el debate que hubo hace un año, ¿debemos utilizar la palabra genocidio, no? De verdad es que esa no es la cuestión. Bueno, claro, al final la Escuela de Salamanca, la cuestión principal que trae a colación en el debate es ponerle esos límites, como indicaba Fran, a la guerra, ¿no? O sea, que la guerra, pues también cuando hablemos de una guerra justa, pues que el recurso a la guerra no sea tampoco ponerle una serie de requisitos. ¿Nos podrías entonces en ese sentido comentar, Pablo, qué supone jurídicamente este debate y por qué resulta interesante traerlo para hablar de la encíclica? Sí, a ver, yo, según lo que hablabas, que era un gran placer escucharos, yo destacaría tres palabras, ¿no? La primera es la palabra impunidad, porque el problema del derecho internacional, sobre todo el derecho internacional humanitario, es que está totalmente cautivo del Consejo de Seguridad de la ONU. Y va a depender de quién son los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU o quién son los aliados íntimos de los que están en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es un órgano de élite, en su momento de las potencias nucleares, dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, claro, eso genera una impunidad y genera que haya países que no estén en el Consejo de Seguridad de la ONU que puedan no hacer ciertas cosas y se les castiga y persiga y se les enjuicie por la Corte Penal Internacional a los que lo hayan inspirado o provocado, y en paralelo significa que los que son amigos o están pueden hacer cualquier cosa. La segunda cuestión es una normalización, es decir, cuando vemos esas imágenes monstruosas de cómo Israel ha dejado Gaza, o vemos, en fin, una cuestión como puede ser también la posible anexión de ahora de Cuba después del embargo del petróleo venezolano, que ha llevado a los pobres cubanos a una situación límite extrema hasta el punto de que su población civil desee una invasión de un país extranjero y vulnere su soberanía, pues ahí vemos una normalización continua de barbaridades, de histrionismos. El señor Putin, el señor Trump, el señor de China actúa de una manera más coherente y clandestina, pero a nivel interno no me cabe duda de que es igual de vehemente que ellos dos, o por ejemplo el de Corea del Norte, que de repente decide lanzar un misil interbalístico que caiga al lado de Japón para probar un misil, ¿no? Luego hemos normalizado mucho ese tipo de imágenes, la verdad. Claro, esta es la cuestión principal, ¿no? La Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, establecían estos límites a lo que podíamos llamar como una guerra justa. Sí. Entonces, actualmente se produce una evolución, el derecho internacional contemporáneo, el derecho internacional humanitario al que has hecho referencia. Existen distintas convenciones que se supone que los estados deberían, que vinculan a los estados, pero que luego vemos que en la práctica cada vez hay un recurso mayor a la guerra, pues hay una vulneración del artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, lo hemos visto en Ucrania, y vemos también que guerras actuales se intentan justificar de una manera, digamos, menos o más libre, o sea, como una doctrina menos estricta. Se habla de una guerra preventiva, incluso en el caso de Irán. Entonces, es cierto que
la propia encíclica habla de esta crisis del multilateralismo, hace referencia a la idea de que se está produciendo un rearme a nivel mundial y de que estamos en un momento en el que es más fácil que proliferen las guerras y que sea más fácil este recurso a la guerra, porque al final el derecho lo que intenta es todo el corpus jurídico del derecho internacional público lo que ha intentado también es evitar el flagelo de la guerra. Por esto nacen las Naciones Unidas. Quería entonces un poco que me explicarais por qué esta concentración del poder tecnológico pues puede llevar a mayores conflictos. Yo simplemente por seguir la línea que tenía antes, la tercera palabra que me ha quedado es la accesibilidad, que en el lenguaje y el argot eclesiástico no sería, la tentación. Y es que la inteligencia artificial es, a mi parecer, el constructo humano que más tentación de destrucción puede llevar a hacer. Y encima, además, combina con dos elementos que hemos dicho, que es la accesibilidad abrumadora de esta tecnología y la falta de pedagogía y de marcos que me interpelan a la contención previamente a esta encíclica, ¿no? En esa fase de solitud, en el diálogo conmigo mismo antes de escribir el prompt, ¿no? Entonces, ese es el problema también de la posible rearme actual, aparte, por supuesto, del uso de la IA transversal en ese proceso. Hombre, yo lo que creo, desde luego, es que es, como bien hemos aquí hablado a nivel estadístico, es observable y manifiesto que hay muchos más conflictos bélicos actualmente. Se puede dar a muchas razones, ¿no? Una de ellas es precisamente a que el problema que tiene toda la doctrina de la Escuela de Salamanca en esa guerra justa es que depende de que el contrincante tenga la misma mentalidad que tú. Porque, por ejemplo, los norteamericanos cuando llegaron al día D a las playas de Normandía se encontraron que los nazis, en contra de lo intuitivo, no respetaron ni lo más mínimo las leyes humanitarias de salvación de la Cruz Roja. Y disparaban también a los médicos en las playas de Normandía cuando estaban salvando a los soldados heridos. Lo cual era, una justificación del principio de Maquiavelo de el fin justifica los medios, que es también la razón. Para terminar un poco con este bloque, también quería que me explicara, y justamente la encíclica también menciona la creación de la Cruz Roja como un hito también para intentar apoyar también a la población más débil, este derecho internacional humanitario que comienza a tomar forma a mediados del siglo XIX. Y en la encíclica también León XIV habla de la idea de desarmar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial automatiza y despersonaliza las decisiones vaciándola de responsabilidad, y aquí en ese sentido apela a la doctrina de Santo Tomás y a la doctrina de San Agustín. ¿Por qué habla León XIV de desarmar la inteligencia artificial? ¿Nos podríais explicar un poco mejor para la audiencia qué significa esto? Es uno de los mensajes claves, creo. A ver, en la historia filosófica de la técnica, Heidegger, Fromm, Günther Anders, etcétera, siempre se ha hecho mucho énfasis en que la técnica tiene la peligrosa habilidad de generar un espacio de distanciamiento entre la víctima y el victimario. No es lo mismo coger una bayoneta napoleónica y clavárselo a un soldado en una de las guerras de Napoleón y escucharle cómo grita desesperado porque le acabas de, penetrar las vísceras, a que estamos con un misil y lanzamos un misil en la sede donde está la Ayatolá de Irán y matamos a él y a toda su familia y a su hijo supuestamente le desfiguramos. Es decir, ese es un problema gravísimo. La inteligencia artificial se está usando en todos los conflictos bélicos. Se ha utilizado en una guerra híbrida para hacer un problema de ciberseguridad en Venezuela antes de la captación de Maduro. Se ha utilizado de manera para ultraprecisar la mayor posibilidad de letalidad en la mentalidad gélida, cruel, matemática de no podemos perder balas, de recursos, de ahorro de recursos, en Gaza masivamente por Israel. Se ha utilizado, por supuesto, en Irán, que ha destruido a toda la cúpula, desde la Guardia Revolucionaria iraní hasta todos los aliados de Irán fuera del extranjero. Se ha utilizado para la ultraprecisión de los misiles. Si Dios quiera que no, se hace una invasión de Taiwán, también se utilizará de manera ultraprecisa. Entonces, por supuesto que la inteligencia artificial se está utilizando como un instrumento bélico.
Para terminar quisiera también citar una frase que dice que hoy más que nunca es importante reiterar la superación de la teoría de la guerra justa, invocada con demasiada frecuencia para justificar cualquier guerra, sin perjuicio del derecho a la legítima defensa, entendida en el sentido más estricto. Vamos a pasar ya al último bloque, que nos quedan 10 minutillos, y bueno, vamos a pasar a la parte así más humanista. Tuvimos un invitado en este podcast que se llama Juan Antonio Valor, filósofo, que nos decía que cuando estás estudiando la inteligencia artificial, en realidad acabamos preguntándonos qué somos los seres humanos, porque al fin y al cabo dice muchas cosas de cómo la utilizamos, bueno, y todo lo que hemos estado hablando antes. Me gustaría que indagáramos un poco en el tema de qué es ser humano, de lo que dice la encíclica, y que si nos llega un punto que nos podemos cuestionar si la tecnología está ayudándonos como seres humanos o está redefiniendo la idea de qué es ser humano. ¿Qué dice la encíclica de esto? Bueno, más que la encíclica, permitidme que haga de nuevo referencia a lo que comentaba al principio, ¿no? La tecnología conlleva cambio social, entonces evidentemente, sin entrar siquiera en transhumanismo, nos afecta en nuestro día a día, en nuestros hábitos, en nuestra forma de ser, y eso es lo que está llevando, por supuesto, no de una manera dirigida en un momento inicial, a ese mayor individualismo que comentábamos antes, que da pie a que pues todo se pueda justificar, ¿no? Porque total estamos satisfechos, nos bastamos a nosotros mismos a través de nuestro teléfono móvil, ¿no? Entonces, como os digo, la tecnología no nos cambia, es lo que viene ocurriendo vía redes sociales, vía el smartphone, vía inteligencia artificial. El problema es que ahora, sabiendo el impacto que tiene en el ser humano, no se actúe, ¿no? Y no se actúa por un motivo muy concreto y de nuevo no es un gran plan maquiavélico, simplemente es que es rentable no actuar. Es mucho más sencillo tener a personas totalmente enfocadas en pasar cada vez más horas en su teléfono a través de contenido explícito, a través de ruido, a través de contenido sensacionalista, que intervenir sobre ese contenido, ¿no? Sabiendo que es negativo para nosotros, porque estamos más tiempo siendo audiencia de los anunciantes, ¿no? Claro, aquí pongo una cuestión encima de la mesa. En otro invitado que tuvimos, que es Ángel Gómez de Ágreda, hacía mucho hincapié en el tema del pensamiento crítico, porque a mí me da la sensación que cuando hablamos parece que es un ente que nos está controlando a nosotros, que sí nos está poniendo mucho contenido y actúa como la adicción de las drogas, entonces no hacemos más que consumir. Pero a mí me da la sensación que es un poco de quitarnos responsabilidad como individuos y dejar que es ese ente que nos está haciendo a nosotros consumir más y demás. Entonces a mí me da la sensación que debería de ponerse el foco, como decía Ángel en su momento, en fomentar el pensamiento crítico. Si me permites, el problema del pensamiento crítico es que creemos como humanos que somos más capaces de lo que somos. Kahneman, que todos hemos leído algo sobre él, Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Que ha hablado mucho sobre cómo razonamos, distinguía entre un sistema 1 y un sistema 2 a la hora de pensar, ¿no? El sistema 1 es el sistema animal que nos permite que vemos el león por el rabillo del ojo y salimos corriendo, ¿no? Y el sistema 2 es el que te paras y reflexionas en profundidad. El problema es que en el mundo actual no tenemos ni siquiera la posibilidad de utilizar el sistema 2 porque estás bombardeado constantemente por impulsos. El formato en el que consumes tú hoy día las noticias es en un cuadradito muy pequeñito que no te invita a leer en gran profundidad. Además te salta la siguiente notificación. Insisto, esto no es algo dirigido, así se ha ido desarrollando. Entonces no es tan sencillo como decir pensamiento crítico, porque no tenemos el contexto mínimo. Bueno, daría para otro debate, pero como quiero entrar en el concepto de no estoy muy de acuerdo en eso. Yo creo que también justo habla de la custodia humana, ¿no? O sea, Ángel nos llamaba un poco a que tuviéramos conciencia de lo que supone esta interacción con la inteligencia artificial, y el subtítulo de Magnifica Humanitas es sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Es decir, que nosotros, o sea, la inteligencia artificial nos hace que todo sea demasiado fácil, pero esto tiene un precio. Entonces hay que poner otra vez al ser humano en el centro, y el ser humano a sí mismo se tiene que poner en el centro. Se tiene que implicar, se tiene que responsabilizar. A sí mismo, no un estado, efectivamente. sino tú mismo. Exacto.
Exacto, tiene que ser a nivel individual, que también se tome conciencia de lo que esta tecnología supone, ¿no? No es una elección entre individual o Estado, es un punto intermedio. Ya. No hemos llegado al mundo de hoy solos, eso es lo que yo quiero decir. Nadie ha dejado de ser racista simplemente porque consideraba que estaba mal, sino porque se empezó a incentivar que eso estaba mal, entre otras muchas cuestiones. Sí, claro, yo creo que es multinivel, ¿no? O sea, es una cuestión que va... El León XIV habla, por ejemplo, del principio de la subsidiariedad, que también es un principio justamente de derecho comunitario, y es la idea de que a distintos niveles nos concienciemos sobre lo que supone una tecnología con efectos transversales y que nos cambia el sistema socioeconómico, nos cambia la manera de relacionarnos. Yo creo que va un poco por ahí, y esto también está ligado con posibles evoluciones como el transhumanismo y el poshumanismo que nos habla ahora Lidia. Claro, ahora me gustaría que entráramos en los últimos minutos del concepto de transhumanismo y poshumanismo que habla la encíclica, para que la audiencia entienda qué quiere decir esto y qué es lo que piensa León XIV sobre estas corrientes. A ver, esos son ensoñaciones del mundo científico que además tienen una premisa errónea sobre la que además ha acontecido la IA generativa. Y el problema es el de la identificación. Antes habéis dicho precisamente, y de hecho el epicentro de toda la encíclica es la dignidad humana. Y lo que ve el Santo Padre es a gente que va con el móvil totalmente cautiva, totalmente presa de el scroll de vídeos estúpidos de TikTok, que somos presos incluso los propios formadores a la hora de hacer vídeos con la famosa economía de la atención, y las palabras no son baladí, es que está totalmente ahí. Economía de la atención es que precisamente lo que anhela es la atención. Y un ser humano que es muy sencillo, nosotros no podríamos, yo por lo menos a nivel personal a día de hoy, no podría escribir este libro, porque este libro, si es que se quiere minimizar a esa expresión, tiene un planteamiento, o sea, tiene un detenimiento, una reflexión, una calma subyacente que yo, a título personal en mi día a día, no puedo detener todo y ponerme a pensar y escribir y juzgar el mundo desde ese conocimiento y desde esa tranquilidad. Entonces, pero no puedes porque no puedes. O sea, quiero decir, no puedes porque tienes responsabilidades, quieres hacer X cosas. Me refiero, poder es una palabra que igual quiero decir que no quieres. Quiero decir, el problema, por ejemplo, de estar intentando siempre analizar la coyuntura es que vivimos en un persistente frenesí, y eso le interesa mucho a Silicon Valley, que estemos todos en un frenesí constante de noticias, de acontecimientos. Lo que yo vengo a decir, que justamente lo que le decía él, es que es nuestra voluntad dejar de estar en ese frenesí, o sea, se puede. Sí. O sea, no es que no dejes que la vida te lleve, sino llévala tú. O sea, que aunque es verdad que evidentemente no va a ser solo del individuo, que el Estado también tiene que intervenir, pero lo que vengo a decir es que se habla como si fuese un ente que te controla, y me parece que es también un concepto erróneo en ese sentido. Es que es precisamente lo que busca la encíclica, generar, adquirir conciencia. Sí, conciencia. A mí me ha encantado la palabra, yo creo que hay que apuntársela, discernimiento. Sí. Que la repite mucho, ¿no? Que se nos olvida, discernir qué nos sirve, qué no nos sirve, cómo hay que utilizarlo. Entonces yo creo que pues eso, un poco madurar en cómo usamos las cosas, en cómo vivimos, ¿no? Claro. Porque a veces vamos tan rápido. Como decía Ángel, que es que merece ser pensado. Exacto. Que no piensen por ti, aunque sea más cómodo. Sí, siguiendo la línea del transhumanismo, a ver, el transhumanismo, que insisto que son ensoñaciones, se basa en la misma premisa errónea que la IA generativa, que es la siguiente, que es no se puede solventar los problemas existenciales del ser humano con tecnología. No se puede, porque claro, esto es lo del paradigma. Efectivamente, es decir, la soledad sigue existiendo, el luto sigue existiendo, el sentirse apenado porque se ha cerrado un vínculo afectivo sigue existiendo. Es decir, el transhumanismo y el poshumanismo busca mucho la idea de que precisamente la utilización, o sea, la implementación de tecnología va a llevar al ser humano a un nuevo estadio donde va a ser más feliz, donde va a haber, etcétera. Es el progreso por el progreso. Pero es fallido porque los problemas existenciales del ser humano, que son históricos, no los va a solventar la tecnología. Lo va a solventar precisamente la recuperación de la atención que se nos ha extirpado. Eso. Y mi pregunta es, ¿pero el transhumanismo qué dice? ¿Que hay una unión entre máquina y humano? El transhumanismo busca una humanidad hiperpotenciada a través de la tecnología. ¿Y eso ¿y qué dice acerca de
¿qué opina? O no sé si lo Sí, dice, ¿qué pues, opina? pues efectivamente lo considera una desnaturalización de la dignidad humana. ¿Y por qué? Quiero decir, porque tú no puedes aumentar tus capacidades con una máquina, igual que si, por ejemplo, pierdes una pierna y te ponen una pierna biónica, estás aumentando tus capacidades con una máquina y no te hace mal, al contrario, te hace bien. El Santo Padre hace dos advertencias de una preclaridad abrumadora. La primera advertencia es qué va a pasar con las personas que no tengan recursos para implementarse un brazo biónico frente al que sí lo tenga. Primera cuestión. Claro, pero ahí se va de lo... Claro, ahí entra otra cosa que es quién tiene recursos o no. Efectivamente, porque... No el compendio de máquina humano. Efectivamente. O sea, esto ya se va de lo... También hay otra cuestión muy interesante que introduce el León XIV, que es la idea de que parece que el ser humano en sí mismo no es perfecto, ¿no? Entonces hay que perfeccionarlo con las máquinas. Entonces, y él refuta esta idea, entiende que eso es una falacia, entiende que el ser humano por sí mismo ya se tiene que entender como un ser perfecto. Que podemos utilizar otras cosas, pues fenomenal, pero que no cambie, porque si no al final entonces las personas que a lo mejor pues tienen una discapacidad o tienen mayores dificultades para ciertas cosas, parece que como sea argumentado en algunos momentos más oscuros de la humanidad, pues que esas personas quizás sean casi desechables, ¿no? Sí. O que sean menos importantes que otras. Está el Estado quien tiene que intervenir para que eso no ocurra. Pero bueno, si continúa. Esa era la segunda vertiente discursiva que iba a decir. Es decir, precisamente lo que hace el Santo Padre es que hay que poner el foco en el interior, no en el exterior. Es decir, el hecho de que tengas un brazo biomecánico y que te potencie las capacidades brutas físicas de un ser humano no le va a permitirle tener una dimensión espiritual más grande, ni tampoco va a tener una tranquilidad interior más grande. Esa es la cuestión. Entonces, por supuesto que a las corporaciones tecnológicas y todas estas narrativas épicas del ser humano hipervitaminado, del transhumanismo y el poshumanismo, les interesa mucho esa línea discursiva, porque en buena medida es el pretexto argumental necesario para que luego haya el afán de lucro con generar productos que no necesitamos, pero que se ven como indispensables, como es la IA generativa, la necesidad inventada más necesaria de la historia, como dije la última vez, ¿no? Y hay una cosa que quiero decir también. Es decir, la última vez que yo estuve aquí, hablé precisamente de que a mí me parece que Silicon Valley es el equivalente a los estados totalitarios que recogen los orígenes del totalitarismo Hannah Arendt, ¿vale? Y que tienen el mismo objetivo, que es la superfluidad del ser humano. Es decir, generar un mundo donde todos los seres humanos, independientemente de cómo se llamen, Francisco, Pablo, Nidia o Arantxa, sean igualmente superfluos, porque lo que importa es el dígito. Es decir, ¿estás suscrito a ChatGPT? Es que me da igual que te llames Pablo, Francisco, Arantxa o Lidia, me importa si estás suscrito y qué suscripción tienes. ¿Y cuál es el umbral de tokens que te corresponde? ¿Por qué? Porque ya tienen una ingente cantidad de consumidores que a la par son administradores de sus modelos, pero ahora quieren la fase 2, y la fase 2 es la suscripción. Y la suscripción es, ¿cómo puede alguien sobrevivir? No sin agua o sin comida, sino sin el Netflix, sin el ChatGPT Plus, es decir, cautivar también una dependencia tecnológica y una dependencia cognitiva de estos modelos, lo cual supone no respetar la dignidad o respetar la independencia institucional, sino en la misma finalidad, una humanidad de seres homogéneamente superfluos. Que es precisamente una de las cosas que la encíclica supone al reclamar en el epicentro del debate la dignidad humana. Y el fuero interno que he dicho de la antesala del PROM, es decir, necesidad de ser conscientes. Y cuando habla del posthumanismo, ¿a qué se está refiriendo? Pues es la misma teoría, pero llevado a un nivel extremo, donde además puede haber una hipervinculación biológica. Que yo no sé cómo francamente se puede llevar a hacer eso a nivel técnico-biológico. O sea, dices como la tecnología integrada en nosotros. No, una interconexión más profunda entre las máquinas y los seres humanos, sí. Vale. Efectivamente, hasta el punto, yo que sé, pues, en fin, se ha visto también en China que se está intentando replicar una manera de lograr hacer vientres sintéticos. Cosas de esta cuestión que, en fin, el Santo Padre lo que hace es advertir, no se opone, porque su objetivo no es oponerse algo de una manera frontal política, sino provocar la sugestión del pensamiento. Levantar conciencias. Efectivamente, que es lo que corresponde, y vuelvo a insistir, la dimensión del fuero interno del que lo lee. Sí. Es un diálogo entre el que lo lee y el que toma conciencia con lo que lee y sus reflexiones y sus glosas que quiera escribir, como toda la obra, por ejemplo, de Hannah Arendt o tantos otros pensadores como Platón, Sócrates, etc. Ese es su campo de acción y sus objetivos.
Bueno, entonces en este sentido vamos a terminar un poco recopilando las ideas que hemos presentado. En la encíclica Magnificat Humanitas, León XIV apela a la necesidad de repensar nuestra relación con la inteligencia artificial. Habla de la necesidad de que el ser humano esté en el centro, lo cual ha sido un concepto que también se ha abordado en la sociedad 5.0, por ejemplo, en Japón. Es decir, establece un referente que ya existe en otros ámbitos. También nos apela para que desarmemos la inteligencia artificial, para que huyamos de este realismo geopolítico en el que vivimos ahora y volvamos a tener un debate sobre qué se entiende como guerra preventiva, qué se entiende por guerra justa, que pongamos en el centro también ese multilateralismo al que hacía referencia Pablo y la diplomacia, la negociación. Por último, recoge que actualmente vivimos en una cultura del poder donde los seres humanos se miden por su capitalización en datos, y León XIV aboga por una civilización del amor donde se prioricen, sin embargo, los vínculos humanos. No parece que ahora mismo estemos yendo hacia ahí, pero creo que sí que sería muy deseable. Sin duda. Pues muchas gracias hoy por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En verdad lo de los datos daba para otro debate, pero no me daba tiempo a preguntar. Sí, es que había tantas cosas que yo de pronto era como... Habremos tocado el 0,3% de la encíclica.